El ayuno del diablo. Yo empecé el ayuno por fe, no por vanidad ni por moda, como muchos creen. Lo hice porque quería sentirme limpio, quería acercarme a Dios en Semana Santa. Mi abuela siempre decía que en esos días el alma podía purificarse más fácilmente, pero que también era cuando el diablo más tentaba a los que buscaban la luz. Tenía 23 años. Me alejé de las redes, del teléfono, de todo. Solo agua, rezos y el sonido de mi estómago rugiendo al tercer día. Al principio fue difícil, pero después algo se abrió. A los 6 días sin comer, comencé a tener visiones. No las llamo alucinaciones porque se sentían demasiado reales. Una sombra en mi cuarto, voces durante la madrugada, mi reflejo que no se movía al mismo tiempo que yo. Una noche me despertó una voz suave que dijo: «Hoy puedes comer». Me levanté como si esa orden viniera de un padre al que yo respetaba profundamente. No lo cuestioné. Fui a la cocina, tomé un pedazo de pan y un poco de miel. Pero en cuanto lo tragué, sentí como si algo se activara dentro de mí. Desde esa noche, la voz volvió, cada vez más clara, más íntima. Ya no solo me decía cuándo comer, me decía qué comer. Me hablaba al oído como si me conociera desde antes de nacer. Una vez me dijo que no debía tocar la comida bendita, que si alguien rezaba por ella, me haría daño. Le hice caso. Cuando mi madre me llevó caldo bendecido por una vecina, lo tiré en el baño. Esa misma noche soñé con una lengua negra saliendo del excusado, riéndose de mí. Al día número 11, la voz me despertó de nuevo. Ve al bosque y allí vas a encontrar lo que necesitas. Lo hice. Caminé como un sonámbulo entre los árboles. El cielo estaba gris y el aire pesado como si fuera a llover sangre. Encontré un animal muerto, un conejo recién muerto. Lo tomé, lo limpié como pude, lo cociné y lo comí. Ahí fue cuando me di cuenta, ya no tenía miedo, ni de Dios ni del diablo, solo de dejar de escuchar esa voz. Mi cuerpo ya estaba demacrado, las costillas marcadas, pero mis ojos, algo en mis ojos se sentía más vivo que nunca. Cada vez que comía era porque Él me lo permitía. Cada vez que ayunaba, lo hacía por obediencia. Una tarde, mi hermana entró sin avisar. Me encontró en el suelo, con un círculo de velas a mi alrededor, recitando oraciones que no recuerdo haber aprendido. Lloró, gritó, llamó a un sacerdote. El padre llegó al día siguiente. Apenas cruzó la puerta, se detuvo. Me miró y dijo: «Lo que hay aquí ya no tiene hambre de comida, tiene hambre de almas». Esa noche, la voz no habló, tampoco al día siguiente. Me abandonó, y ese silencio fue peor que cualquier hambre. Sentí que me moría, pero no físicamente. Sentí que me estaba pudriendo desde el alma. Intenté ayunar otra vez para que volviera. Me encerré en mi cuarto. Me negué a comer, a beber, recé, maldije, lloré. Y entonces, justo cuando el tercer día llegaba a su fin, la voz regresó, pero no en mi oído, en el espejo. Mi reflejo sonrió antes que yo. «Ahora tú me sirves», dijo. Y desde entonces, cuando alguien empieza un ayuno extremo, cuando cree que lo hace por fe, yo sé, porque yo también empiezo a escucharlo. Y Él, el que me guía, el que me manda, me dice: «Ese es mío». No recibas visitas en Semana Santa. En mi pueblo hay reglas que se siguen sin discutir, sobre todo en Semana Santa. No salgas al monte, no voltees si escuchas que te llaman desde lejos, no aceptes comida y sobre todo no recibas visitas. Mi abuela siempre fue estricta con eso. Decía que esos días la línea entre este mundo y el otro se adelgazaba y que no toda visita toca con la mano. Algunas tocan con la intención. Yo vivía con ella en una casa antigua, a las afueras del pueblo. Tenía techos altos, ventanas viejas, y de noche crujía como si hablara. Ese año la abuela ya no estaba, había muerto en enero.
así que me quedé solo. Tenía 17 años. Creí que por fin podía dejar de vivir con miedo a esas reglas de pueblo. Hasta esa noche. Era Jueves Santo. Me acuerdo bien porque el calor era raro, como si algo apretara el aire. Estaba viendo una película cuando tocaron la puerta. 3 golpes, suaves, no urgentes, como si la persona supiera que yo ya estaba caminando hacia ahí. Me pareció raro. Nadie visita a nadie esos días. Es tradición, y menos a esa hora. Eran las 11:27 de la noche. Me acerqué sin abrir. Pregunté quién era, y una voz de mujer, tranquila, respondió: ¿Puedo pasar tantito? Vengo a ver a tu abuela. Mi cuerpo se heló. Lo primero que pensé fue que era alguien con problemas mentales, alguien que no sabía que mi abuela ya había muerto. Pero cuando miré por la mirilla, no vi nada, solo el camino vacío y el farol del patio parpadeando. Pensé que se había ido. Me di la vuelta, y justo antes de volver a la sala, volvió a tocar. Esta vez los golpes fueron más fuertes. Corrí a la mirilla, y entonces la vi. Una mujer, muy delgada, con el cabello tan negro que parecía una sombra pegada a su cabeza. Tenía los pies descalzos, los ojos bajos y un vestido blanco, sucio en los bordes, como si hubiera caminado mucho. ¿Puedo pasar tantito? Vengo a ver a tu abuela, volvió a decir, con la misma voz, como si repitiera una grabación. Le grité que mi abuela ya no vivía, que se fuera, y ella levantó la cabeza. No tenía ojos, solo 2 huecos profundos, oscuros, como si su rostro no terminara. Y entonces sonrió. Me encerré en mi cuarto. Cerré con llave, corrí la cama contra la puerta. Toda la noche la escuché caminar alrededor de la casa. No tocó más, pero escuchaba sus pasos lentos, el crujir de las tablas del porche y su voz repitiendo lo mismo una y otra vez. Vengo a ver a tu abuela. Vengo a ver a tu abuela. Vengo a ver a tu abuela. Me quedé dormido con los dedos metidos en los oídos. Al día siguiente salí al amanecer. No había nada. Pero en la puerta había huellas descalzas y una cruz de ruda como las que mi abuela ponía antes de Semana Santa. Solo que yo no la había puesto ahí. La sombra en la misa. Yo no solía ir a misa. Lo hacía solo por mi abuela, que desde siempre me repetía: en Semana Santa uno debe estar más cerca de Dios, porque el diablo anda suelto. Ese año accedí a acompañarla a la misa del Jueves Santo. Nos sentamos en la 4ª fila, casi al centro, justo detrás de un grupo de mujeres con velos negros que murmuraban el rosario. Afuera, el calor pegaba fuerte, pero dentro de la iglesia el aire se sentía denso, como si todo estuviera empapado de incienso y algo más, algo que no sabía explicar. El padre hablaba desde el altar sobre la última cena. Yo trataba de mantener la atención, pero mis ojos se iban al techo, a las figuras de los santos, a los vitrales iluminados por el sol del atardecer. Todo era normal, hasta que lo vi, una sombra, no era de nadie. Caminaba lenta entre los bancos, como si buscara asiento. No tenía forma definida, pero se movía. No era proyección de luz ni de persona alguna. Era una sombra que no debería estar ahí. Pasó por al lado mío. Me helé. No podía moverme ni tragar saliva. Quise pensar que era un juego de luces, pero luego vi cómo la sombra se detenía junto a un niño, que de pronto comenzó a llorar sin razón. Su madre intentó calmarlo, y en ese momento la sombra se desvaneció, solo para aparecer unos segundos después, más cerca del altar. Miré a mi abuela. Ella seguía rezando. Miré a los demás. Nadie la veía. Nadie. Hasta el padre interrumpió su sermón. Perdió el hilo, carraspeó. Fue un momento extraño. Él mismo se veía incómodo, como si sintiera algo raro en el ambiente. Pero continuó. Yo no pude concentrarme más. Cuando terminó la misa, esperé a que mi abuela se despidiera de sus amigas. Caminamos de regreso a casa bajo el cielo rojizo. Intenté convencerme de que solo fue mi imaginación.
pero al llegar a la puerta, antes de entrar, sentí que alguien más venía con nosotros. Volté. Nada. Cerré la puerta, le puse seguro, apagué las luces y subí a mi cuarto. Pero apenas apagué la luz de la lámpara, la sentí ahí. No era un ruido, era una presencia, una ausencia que llenaba el aire. Encendí la luz de nuevo. Nada. Dormí con ella encendida. A la mañana siguiente, noté que el espejo de mi cuarto tenía una especie de huella, como una mano alargada. Limpié. Volvió a aparecer al día siguiente. Después comenzaron los susurros. No palabras claras, solo un murmullo bajo, como el arrullo de algo que se arrastra. Empezaban a las 3 de la madrugada y no paraban hasta el amanecer. Llamé a un sacerdote. Bendijo mi cuarto, rezó. Me dijo que eran cosas que se pegan a uno cuando anda con la fe débil, pero ni él se atrevió a quedarse solo en mi habitación. Una madrugada me desperté porque sentí algo sentado en la orilla de mi cama. Abrí los ojos lentamente, temblando. No vi nada, pero las sábanas estaban hundidas y el frío, como el de un sótano profundo, me caló hasta los huesos. El día de la vigilia, fui a la iglesia para buscar respuestas. Me encontré con el mismo padre que dio la misa aquella noche. Le conté lo que vi. Me escuchó en silencio y luego dijo: esa sombra se aparece todos los años, pero no a cualquiera. Solo se muestra a quien está marcado. Lo siento, hijo, ya no es parte de este templo, ahora es parte de ti. Volví a casa temblando. Esa noche tapé los espejos, puse la ruda que mi abuela me había dado debajo de la almohada y recé, aunque no sabía cómo. Y antes de dormir pensé que por fin me dejaría en paz. Pero entonces, en el reflejo de la ventana, la vi, sentada, esperando, como si cada día de Semana Santa la hiciera más fuerte. Yo sé que no se ha ido, solo está esperando. El que se ríe en la misa. En mi pueblo, las misas de Semana Santa se viven con respeto. Silencio total, ni los bebés lloran. Pero desde hace unos años, durante la misa más solemne, la del Viernes Santo, alguien se ríe, siempre desde el fondo. Una risa seca, chillona, como si se burlara de la muerte misma. Mi mamá me decía que eso pasaba desde antes de que ella naciera, que su abuela también la escuchó una vez. Cuando empiece la risa, no mires para atrás, no importa qué tan fuerte suene, no lo hagas. ¿Por qué, mamá? Porque si lo ves, ya no se va. Yo pensé que era una superstición más, hasta que la escuché. Fue hace 2 años. Fui a la misa solo porque me lo pidió mi mamá. Me senté en la penúltima banca. Estaba medio dormido por el calor y el incienso. Todo el pueblo estaba reunido, con velas encendidas. El padre empezó el sermón sobre la pasión de Cristo. Justo cuando dijo: y entonces, ¿lo clavaron?, se escuchó una risa desde atrás. Primero fue un je, bajito, como si se contuviera. Luego se hizo más fuerte. Ja, ja. Y entonces se callaron todos. Nadie volteó, nadie se movió. Me tensé. El sonido venía justo detrás de mí. Pude sentir el aliento, como si alguien se hubiera acercado a mi cuello. La risa siguió, lenta, burlona, cada vez más cerca. Me ardían los ojos por el esfuerzo de no voltear. Vi que una mujer frente a mí empezaba a llorar. El padre continuó como si nada. Solo hizo una pausa, tragó saliva y siguió leyendo. Y entonces me ganó la curiosidad. Yo volteé. No vi a nadie. Solo una banca vacía, pero las velas de esa fila estaban todas apagadas y el piso lleno de ceniza. No lo pensé mucho. Me persigné, cerré los ojos y aguanté hasta el final de la misa. Pero desde esa noche algo me pasa. Donde sea que voy, en misa, en la fila del banco, en el camión, incluso en casa, escucho esa risa detrás de mí. Nunca más me he atrevido a voltear. Una vez
Me puse frente al espejo del baño con la luz apagada, y cuando reí como él, solo para probarme que no tenía miedo, algo se rió conmigo. Ahora duermo con tapones en los oídos. Pero no sirve. Él se ríe adentro de mi cabeza. A veces, en mis sueños. Hoy, Viernes Santo, volví a la iglesia. La misa estaba por terminar. La misma parte, la misma tensión. Y otra vez, la risa. Pero esta vez no venía del fondo. Venía de mí. You promised you'd take me there someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you to come to see me.